Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. Les saludamos nuevamente desde la iglesia Mir Quetzaltenango con relación al programa de intercesión. El día de hoy se me ha designado a mí para dirigir este lindo y bello programa. Mi nombre es Walter Ramírez y estamos acá desde la ciudad de Quetzaltenango saludándolos y esperando que el Señor les tenga con mucha bendición. Nos toca dirigir esta media hora más o menos de intercesión, y cuando el apóstol Gerson me llamó: mire, hermano Walter, a usted le toca orar, me puse nervioso porque primera vez que estoy en esta situación de transmitiendo en cámara, pero me puse a orarle al Señor y preguntarle qué orar, Señor, ¿verdad? Y lógicamente estamos en la emergencia que a nivel mundial está golpeando esta situación. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué orar mañana? ¿Qué orar? ¿Qué transmitir, Señor? ¿Qué mensaje tienes tú que transmitir a tu iglesia, a tu amada, a tu escogida? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y el Señor me hablaba acerca de, creo que es Mateo 16, donde empieza a hablarle a los discípulos, donde les empieza a preguntar: ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Cuando tiene la revelación el apóstol Pedro y le dice que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, el ungido, el Mesías, el que había de venir. Y empieza el Señor Jesucristo a decirles, ¿verdad?, que sobre esa fe es que va a fundar su iglesia. Y después empieza a trasladar y le dice que a la iglesia, ¿sí?, que a la iglesia le ha dado poderes sobre todo poder de tinieblas, sobre todo el reino de las tinieblas, y que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Y más adelante, en otros capítulos siguientes, encontramos que el Señor Jesucristo les dice de que todo lo que ustedes aten aquí en la tierra va a ser atado también en el cielo, o porque ya fue atado en el reino de los cielos. Entonces, lo importante acá es que nosotros como iglesia escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Es muy interesante la intercesión, porque Dios ha establecido la intercesión para que nosotros nos comuniquemos con Él, para que Él obre acá. Le dice a sus discípulos: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermoso es esta y una gran responsabilidad para la iglesia, porque la iglesia es la que tiene la responsabilidad de hacer que el reino de Dios se manifieste, de hacer que el cielo baje a la tierra, de hacer que aquí en la tierra se haga lo que se hace en el cielo. Y basado en esto, yo le oraba al Señor y le decía: Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo oramos? Y me permití preguntarle al Señor estas preguntas. ¿Qué hacemos con esta plaga de COVID-19, Señor? ¿La dejamos que continúe? ¿Ya? ¿O la detenemos? ¿Ya? Y le preguntaba: si la detenemos, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Ya? Y le preguntaba yo así: ¿cómo la podemos detener? ¿La podemos detener a nivel personal? ¿La podemos detener a nivel familiar? ¿A nivel regional? ¿A nivel nacional? ¿A nivel internacional inclusive? ¿O inclusive hasta a nivel mundial? Y estuve preguntándole al Señor y al Señor, orando, preguntándole sobre estas cosas, cuando empecé a recibir del Señor. Y lo que el Señor me decía es que como que hiciéramos un vallado, que la iglesia hoy tiene la oportunidad de hacer un vallado, porque está en la casa, está en el lugar que le corresponde. Que Él me hablaba que la iglesia tiene un poder que como Él tuvo aquí en la tierra, que la iglesia es su embajador, su representante acá en la tierra, y que debe de buscar al Señor, cada uno de nosotros, cada líder, cada jefe de familia, cada hermano, cada hermana, que tiene la responsabilidad de que debemos de orarle al Señor y preguntarle qué hacer, y que Él va a dar la respuesta.
Y él me hacía ver esto, que lo que debemos de hacer es como un vallado. Que debemos, me decía él, que hagan recorridos por los lugares donde les corresponde, donde les pertenece, donde los he ubicado, porque esto es lo que va a hacer, y decreten que no va a entrar esta potestad, no va a causar muerte, no va a causar enfermedad en los territorios donde ustedes lo proclamen. Me decía que hiciéramos reuniones a nivel familiar, que utilizáramos las redes sociales, el Zoom, el Skype o las otras redes que existen, para que nos intercomuniquemos entre familias y que nos designemos por familias a través de estas redes para continuar un programa de oración para protección de la ciudad. Él me indicaba de que definitivamente es un castigo, pero que nosotros como iglesia tenemos también la oportunidad de orar y de interceder, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Me ponía el ejemplo el Señor de Jonás, de que Nínive dice que aproximadamente una ciudad como de 120,000 habitantes, como lo es Quetzaltenango hoy acá, ¿ya? ¿Sí? Y él había anunciado que en 40 días la iba a destruir, ¿ya? Y mandó al profeta, y al final de todas estas cosas que el profeta quería o no quería ir, fue. Pero vio que la gente, empezando desde el líder de este lugar, se arrepintió y convocó a ayuno hasta los animales. Y Dios se arrepintió de hacer el mal. No lo hizo en esa época, lo hizo después. Y creo, por lo que el Señor me hacía ver, es que ahí es donde el Señor quiere que nosotros vayamos. El Señor me decía que el territorio nos pertenece, que las almas son de Él, y que nosotros debemos de interceder para evitar que esta potestad cause enfermedad, cause muerte y cause luto y dolor en las familias de los territorios donde estamos. Y en base a eso él me decía de que podemos hacerlo a nivel de país, que como iglesia podemos hacerlo a nivel de país, que como iglesia podemos hacerlo a nivel de departamento, a nivel de municipio o de región, dependiendo cómo esté cada país, ¿ya? Que lo podemos hacer en el lugar de la ciudad o en el centro poblado donde nosotros vivimos, en las zonas, en los barrios, en las cuadras, en las casas, en los condominios, en las colonias y a nivel individual. Podemos nosotros dedicarnos a orar y a interceder. Orar sin cesar para que se haga la voluntad, para que el reino de los cielos venga a la tierra, para que el cielo gobierne en la tierra. Y nosotros debemos de buscar, como les explicaba hace un principio, lo que es la dirección de Dios, la dirección del Señor. Otro aspecto muy importante que el Señor me mostraba era cuando Herodes encarceló al apóstol Pedro, ¿ya? ¿Sí? Y dice que no pudo matarlo, el propósito era matarlo, ¿ya? Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pedro estaba durmiendo en la cárcel, ¿ya? Y un ángel llegó, lo despertó, le dijo que se vistiera y le abrió las puertas de la cárcel y se fue, ¿ya? Y Pedro llegó a un lugar, a una casa, donde estaban orando precisamente por él. Y me llamó la atención que dice que la iglesia intercedía sin cesar por la vida del apóstol Pedro. Y la intercesión tuvo lugar. Aquí la intercesión de los hermanos que estuvieron peleando la batalla a nivel espiritual no permitieron que se llevara a cabo los planes de Herodes. Y nosotros estamos igual hoy, ¿ya? ¿Sí? El mundo está siendo atacado, ¿sí? Nosotros como iglesia estamos protegidos, ¿ya? Porque tenemos un pacto con el Señor, ¿ya? Y Él dice que nos va a cuidar, que Él va a estar con nosotros. Pero el mundo, el que no lo conoce, está desprotegido, está sin escudo, está sin vallado. Y a nosotros nos corresponde interceder por nuestras autoridades. Nos corresponde interceder por la población que está a expensas de esta potestad. Porque el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Y aquí lo podemos ver bien claro cómo obra él, ¿ya? Y a nosotros como iglesia nos toca detener esto. Y nos toca establecer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad del reino de los cielos acá en la tierra.
Por eso, mis amados hermanas, yo les pido hoy que nos unamos como iglesias locales, que busquemos la unidad, que dejemos la división y que nos unamos porque pertenecemos a un mismo cuerpo y que podamos, llenos del Espíritu Santo, empezar a interceder, empezar a clamarle al Señor qué es lo que Él tiene para cada lugar donde vivimos, qué es lo que Él quiere. Y cuando dé esa respuesta, ahí es donde debemos de actuar, porque ahí es donde Él va a obrar, ahí es donde va a establecer su voluntad. Él no la va a establecer directamente de Él, porque lo puede hacer, pero está esperando que tú y yo, que nuestra familia, que nuestras iglesias, que los pastores, que los ministros, diferentes ministros de otras iglesias se unan con un solo propósito, como un solo cuerpo que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, a orar y a interceder para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Siguiendo esto, él me ponía esta figura. Voy a pedirle aquí a mi amado hermano que si la podemos acercar. Me permitió hacer esta figurita de que representa aquí Xela o Quetzaltenango, la ciudad donde vivimos, donde residimos, donde el Señor nos ha permitido estar acá. No sé si se aprecia bien. Y este dibujo, este bosquejo, lo que representa es el lugar donde vivo, la ciudad, que tiene aproximadamente 150,000 habitantes, ¿ya? Y lo que está indicando en este mapa es sus vías de acceso, ¿ya? Sus municipios colindantes o centros poblados colindantes, su aeropuerto, ¿ya? ¿Sí? Y él me decía que como iglesia le podemos prohibir que entre por cualquiera de las vías que comunican la ciudad, que entran y que salen. Que nos paremos en la brecha y que le digamos que le prohibimos a esta potestad que entre, en nuestro caso, le voy a dar vuelta, que entre por el lado de Salcajá, que entre por el lado de Olintepeque, que entre por la carretera de La Esperanza, de San Mateo, que entre por la carretera de Almolonga, de Cantel, Sunil. ¿Ya? Le podemos prohibir esto. Me recordaba que recién convertido, hace como unos 25 o 30 años, el pastor donde estaba en ese tiempo nos convocó a una reunión y nos dijo, miren, el Señor me ha dicho que tenemos que la violencia va a entrar a esta ciudad y que tenemos que ir a las calles principales a impedir que entre. Yo no lo entendía, pero fui con un montón de hermanos y cada quien fue distribuido en diferentes entradas de la ciudad de Quetzaltenango y empezamos a orar, me recuerdo yo, a prohibir que entrara. Y efectivamente no entró la violencia a nuestra ciudad de Quetzaltenango. Exactamente es lo que debemos de hacer. Hagamos, hermanos, esto, lo que me indicaba el Señor, lo que me orientaba, que cada uno lo haga en su ciudad, en su zona, en su barrio, en donde vive, en su municipio, en su departamento, en su país, si es posible. Y vamos a orar hoy como ejemplo por la ciudad de Quetzaltenango. Lo que el Señor me indicaba y para que tal vez puedan ustedes hacerlo similar o que el Señor les ponga en sus diferentes centros poblados. Padre, en el nombre de Jesús te venimos pidiendo perdón por los habitantes de la ciudad de Quetzaltenango. Hoy en el nombre de Jesús pedimos perdón por los pecados, Señor, de nuestras autoridades, de nuestro gobernador, Señor, de nuestro consejo municipal, Padre, de las entidades de gobierno que trabajan acá en Quetzaltenango, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de ellos, por las instituciones que representan, Señor. Venimos también pidiendo perdón, Señor, por los pecados de la iglesia, tu cuerpo, Señor, del liderazgo y de cada uno de los que integran tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Pedimos perdón por cada habitante, Señor, por cada hombre, jefe de familia, por cada mujer, jefe de familia, por cada señorita, por cada joven, por cada niño, por cada niña. Por cada anciano, Señor, por cada anciano. Pedimos perdón, Señor, por sus pecados. Pedimos perdón, Señor, por los pecados de nuestros padres. Porque en nosotros hay iniquidad, Señor. Venimos pidiendo perdón por el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, Señor. Y así sucesivamente hacia atrás, Padre. Te venimos pidiendo perdón. Y te venimos pidiendo que tú, que eres grande en misericordia, Señor, tengas compasión de nosotros y no permitas que esta plaga, Señor,
entre por ninguna de las vías terrestres, Señor, a la ciudad de Quetzaltenango. Que no entre por la vía aérea, Señor. Que se le impida que se mueva en el aire, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que no pueda afectar a ningún hermano, a ningún miembro a ningún ciudadano, a ningún habitante de la ciudad de Quetzaltenango, Señor. Venimos pidiéndote en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que a los habitantes de la ciudad de Quetzaltenango nos hagas inmunes ante esta potestad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Que no haya muerte, que no haya enfermedad, Señor, en la ciudad, en ningún habitante, en las familias, que no haya luto en las familias de Quetzaltenango. Y en el nombre de Cristo Jesús, le ordenamos a esta potestad que está causando muerte, que está causando enfermedad, que está causando dolor en las familias de Guatemala y las naciones, le ordenamos en el nombre de Jesús, como iglesia representante de nuestro Señor Jesucristo, le ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que no entre a Quetzaltenango por ninguna de las vías terrestres, por ninguna de las vías aéreas, por ningún otro medio, que no haya contacto, que no se transmita de contacto entre personas a personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Obra, Señor, obra de tal manera que esto sea una victoria para ti. Obra de tal manera que se marque una diferencia en Quetzaltenango junto con los demás países o las demás ciudades o los demás centros poblados de Guatemala. Obra y une, Señor, a manera de que tu iglesia se mantenga unida, que tu iglesia se mantenga en oración, se mantenga, Señor, en ayuno, en vigilia, pidiéndote tu intervención, pidiendo la victoria, Señor. Haznos vencedores sobre esta potestad, como lo dice tu palabra, Señor, que tu iglesia va a prevalecer sobre toda circunstancia, sobre todo poder del enemigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, es como el Señor me ha indicado que debemos de orar. Así es como lo hemos estado haciendo en nuestra casa, así es como lo hemos estado haciendo a nivel personal. Así es como lo hemos estado dirigiendo. En lo particular, una vez le pregunté al apóstol, fíjese que el Señor me ha inquietado a dar vueltas por el área de Quetzaltenango, a interceder por ella. ¿Está bien que lo haga o no? Y el apóstol fue bien sabio y me dice, cuando usted sienta eso, no me pida permiso, hágalo inmediatamente. Y estos días eso es lo que ha pasado. El Señor me ha inquietado a hacer esos recorridos y los he estado haciendo, intercediendo. Y lo que más el Señor me ha puesto es a interceder, a pedir perdón por los pecados, a pedir misericordia, a clamar misericordia, a clamarle. Hermanos, la voluntad del Señor es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Y si esta plaga se extiende en nuestros centros poblados, van a haber miles los que van a irse al infierno sin conocer al Señor Jesucristo. Y tenemos una gran oportunidad hoy, una gran responsabilidad y un gran reto, hermanos, de pararnos a la brecha, de pararnos y detenerlo y decirle que el Espíritu Santo que mora en nosotros es más poderoso que este hombre fuerte que ha venido, ha violentado las puertas de la ciudad, las puertas de la iglesia y nos ha querido mantener nuestras casas temerosos. Pero no es así. La iglesia del Señor cuenta con la ayuda del Todopoderoso Dios. Nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos acceso a nuestro Padre, acceso al trono, a preguntar qué debemos de hacer. Y si el Señor les dice que la plaga debe continuar, intercedamos nada más y esperemos que pase. Pero si el Señor les dice que ataquen, que oren, que defiendan, que forman el vallado, como lo ha hecho conmigo en este caso, yo les pido que lo hagamos, que nos organicemos para que la gloria sea para nuestro Dios y que tengamos un triunfo y que se vea una diferencia en nuestros lugares donde vivimos, para que la gloria, el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Les dejo esta reflexión el día de hoy y les ruego en el nombre de Cristo Jesús que la lleven, que oren, que la compartan, que la analicen si es verídica o no, si siente el del Señor también hacer lo mismo, para que lo puedan hacer y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que esta potestad
no tenga dominio en nuestros territorios. Otro pasaje que me daba el Señor, se me había olvidado, es Efesios 4:27. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando ahí sobre el enojo, pero en el versículo 4:27 dice, y no le deis lugar al diablo. Y cuando uno va al original, ahí lo que encuentra uno es lugar geográfico, ¿ya? Y no le deis lugar geográfico al diablo. O sea que nosotros tenemos la autoridad para darle permiso que entre o denegarle el permiso. La tierra nos pertenece porque es de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a eso. Hagamos un vallado en nuestros territorios, neguémosle el permiso de que entre a nuestras casas, de que entre en nuestros barrios, en nuestros centros poblados, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestros departamentos. Neguémoselo porque tenemos la autoridad. En el nombre de Jesús, los bendecimos y les deseamos éxitos y esperamos vernos prontos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.